Listo. Muy bien. Ok. Entonces, como quedamos, vamos a dar unos antecedentes que tienen varios objetivos. Uno, establecer lo que se requiere para el estudio de las álgebras de Clifford y el álgebra geométrica, para establecer un vocabulario en español. Entonces, cualquier opinión que tengan sobre el uso de los Oye, términos. Víctor, una pregunta. ¿Estás conectado en la red correcta? Ya ves que tienes A dos ver, en tu casa, porque está vibrando tu voz un poquito raro. déjame checar. Ah, sí, estoy en la mera. Bueno, bueno, pues quién sabe por qué. Adelante, perdón. Ah, entonces, cualquier detalle en términos del uso, por favor, menciónelo porque queremos establecer un lenguaje de las álgebras de Clifford y geométricas en español. Ah, y también tener una notación más o menos consistente. Aquí estoy diciendo que no he puesto los textos de antecedentes en cajas azules, pero lo haré cuando mande el PDF. Entonces vamos a considerar una serie de estructuras básicas. La más básica es un monoide, que es un triplete, que consiste de un conjunto a un elemento distinguido, que va a ser la unidad E, y una operación que es asociativa, en donde es la unidad. Entonces, como pueden ver aquí, las, uh, las condiciones de arriba se expresan de esa manera. Se supone que la identidad es izquierda y derecha. Y de ahí se puede concluir. Esto, por cierto, estoy dando detalles que espero que, no sé qué, Alejandro, cuánto te acuerdes, y tú, Joel, también, de todas estas madres, pero digo, esto es para todos, para lo que no se acuerden, pues aquí lo estoy tratando de reproducir. Y por lo menos para mí, para entender los aspectos axiomáticos, es importante tener claras todas las diferentes estructuras que aparecen, que son un bolón. Um, entonces, como se acordarán, el idéntico es único, porque si es E' es otro idéntico. Entonces, tomando E' como idéntico izquierdo, eso me da el idéntico E. Y tomando a E como idéntico derecho, me da E', entonces E igual a E'. Entonces son cosas clásicas de la facultad, pero simplemente que la estamos recordando. Entonces, un grupo va a ser un monoide tal que todo elemento tiene un inverso. Um, y, en este caso estamos cogiendo que tenga un inverso derecho. Resulta que si nada más se pide que que existe el inverso derecho, entonces también va a ser un inverso izquierdo. Aquí está una demostración sencilla que la pueden ver los detalles más adelante, por su cuenta. Entonces, además el inverso es único, de la misma manera que el idéntico es único. Y si la operación es conmutativa, entonces en lugar de usar una notación multiplicativa, usamos una notación aditiva. El inverso se denota entonces menos X y, y el idéntico 0. En el caso si la operación en general no es conmutativa, si estamos hablando en términos generales, si hay la operación conmutativa o no, vamos a suprimir
el uso de la operación si no hay ninguna ambigüedad. Y al idéntico único lo vamos a, al idéntico único lo vamos a llamar 1, y al inverso lo vamos a escribir, que también es único, lo vamos a denotar por x a la menos 1. Entonces, estas son notaciones, convenciones que ya conocemos. Perdón, una aclaración. La notación de usar la unidad como uno es solo cuando cuando tiene una identidad. Es que no entendí. ¿Siempre vamos a hacer eso? Cuando... Siempre podemos hacer eso. Nada más que, excepto por raros casos que existen, a veces, aunque sea conmutativo, se usa una notación multiplicativa, pero es muy raro eso. Entonces, en general, si es conmutativa, vamos a usar el 0 y el menos x. Sí, Aunque pero, podemos usar el 1. la diferencia entre el L y el 1 es que no sé cuándo se usa la E y cuándo el 1. La E es que el 1 es una, se usa en muchos contextos. Entonces, entonces lo usamos nada más para cuando puede haber ambigüedad de... O sea, Oye, yo creo que a algunos les gusta usar el 1 y a otros les gusta usar la E. sí, pero el 1 se usa, pero a veces se necesita distinguir un 1 de otro 1, y entonces usamos E y E', etcétera, ¿no? Ok. Si G tiene una operación asociativa, o sea que es un monoide asociativo, un monoide que por lo tanto es asociativo, y tiene identidad izquierda nada más e inverso izquierdo, entonces resulta que el inverso izquierdo es inverso derecho. A ver, Y perdón, ¿un monoide es asociativo de por sí? por definición, un monoide es asociativo con una unidad. Es que no vi que estuviera eso escrito arriba cuando definiste monoide. Un monoide es un conjunto Ah, con sí, una dice operación asociativa. Perdón, ok. asociativa y una unidad. Es lo Sí, único sí, que sí, sí, tiene, sí, sí, asociativa y sí. unidad. Sí, ahí lo dice, perdón. Sí. Um, Entonces, la demostración también es bastante sencilla. Aquí están los detalles, que lo pueden ver a su conveniencia, de que, que el inverso izquierdo va a ser, si tenemos idéntico izquierdo e inverso izquierdo, entonces el inverso, primero demostramos que el inverso también es derecho, y de una vez que tenemos eso, entonces el idéntico también es derecho, por lo tanto, es nada más para ver que una operación sea un grupo, simplemente basta demostrar que la identidad y los inversos son izquierdos. Se define una acción de un monoide o un grupo A sobre un conjunto S como una función del producto A por S en S que satisface una ley asociativa. No se, aquí se mezclan elementos. La X, el 1, la X y la Y están en A y la S en S. Entonces, o sea, es similar a... Esto generaliza, la acción de un monoide generaliza al monoide, nada más que en lugar de tener S por S en S, tenemos que A es un monoide y O un grupo. Entonces, un anillo es un grupo abeliano. Un anillo es un grupo abeliano, o sea, hay una operación aditiva y un monoide multiplicativo, o sea, las dos condiciones se satisfacen. Con la operación, con más es un grupo abeliano, y con el por es un monoide, o sea, es asociativo y con una unidad. Y la multiplicación... Y puede ser no conmutativo. La No, multiplicación no no tiene que tiene ser que ser conmutativa. conmutativo, excepto el grupo aditivo, que sí es abeliano. O sea, abeliano y conmutativo son sinónimos. Y la multiplicación es bilineal, esto es lineal en cada variable, y a esta propiedad la conocemos como la distributividad
de la multiplicación sobre la suma, por la derecha y por la izquierda. Como R no es conmutativo, tenemos que suponer que es bilineal por la izquierda y por la derecha. Te sobró un paréntesis en la primera de esas líneas, al lado derecho. Gracias. Ujú. Ok, si no hay ambigüedad, podemos prescindir del punto y denotar la multiplicación simplemente como la juxtaposición de X y Y. Con la definición de anillo que hemos adoptado, decimos que el anillo es asociativo y unital, o sea, que tiene un 1, pero no necesariamente conmutativo, refiriéndonos a la multiplicación. Entonces, un campo es un anillo en que la multiplicación restringida al complemento del idéntico aditivo forma un grupo abeliano. O sea, a ver, perdón un segundito. Entonces, que sea, o sea, vamos a suponer que todo elemento diferente de 0 tenga inverso multiplicativo. Si no excluimos al 0, entonces el campo se reduce al campo trivial que solo consiste de un elemento que es el 0. Entonces, un módulo izquierdo sobre un anillo es un grupo abeliano y con una función que le llamamos multiplicación escalar, que es una función bilineal. Esto es lineal en cada variable y tal que para toda, o sea que tenemos que para toda par de elementos A, B en R y X, Y, M en M, tenemos esta distributividad o bilinealidad. Y también podemos decir que es distributiva sobre la suma por la izquierda y por la derecha. Además, para hacer un módulo izquierdo, además de que existe esta multiplicación escalar, también pedimos que sea una acción sobre M, considerando R como monoide multiplicativo. Entonces, aquí debiera... espérame. Una acción sobre M. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, por supuesto. Para ti, lo que habíamos presentado Alejandro y yo era un titipuchal de fórmulas, ¿no? Sí. Este es un titipuchal de definiciones que yo no me puedo aprender. No, pero están como referencia, Jos. Sí, bueno, por eso, pero esto sí, Porque sí que es vas a ver, vamos a terminar una vez dando esos antecedentes. va a ser un comentario, ¿no? Que a mí me parece imposible recordar todo esto, ¿no? No, de acuerdo. Pero te digo, como dije, hay dos objetivos. Uno, tener los antecedentes claros y otro, establecer ¿cómo se llama? La terminología en español. Entonces, que sea un monoide significa que tenemos esta situación. Aquí estas fórmulas. O sea, la multiplicación por un par de elementos del anillo sobre el módulo satisface estas dos condiciones. es una Y especie de de nuevo, si no asociación. hay, es una forma de asociatividad extendida, o sea, no estricta, pero digo, tiene la misma apariencia, excepto que aquí los elementos no son todos del mismo conjunto. Dos de ellos son del anillo y el otro es del módulo.
Si no hay ambigüedad, podemos prescindir de nuevo del punto y, um, y entonces simplemente denotamos a esta operación por la yuxtaposición. Entonces, un espacio vectorial es un módulo sobre un campo. Entonces, vamos a empezar, aunque en el álgebra geométrica se considera, en lugar de un anillo conmutativo, se consideran a los reales. Aquí las definiciones vamos a hacerlas más generales y suponer que son sobre un anillo conmutativo. Eso lo veremos. Entonces, los morfismos de estructuras, en general, en general, si tenemos dos estructuras del mismo tipo, es una función que preserva las propiedades, operaciones y elementos distinguidos que definen las estructuras. En el álgebra moderna, los morfismos juegan el papel principal, mientras que las estructuras juegan un papel secundario. Entonces, los morfismos de estructuras algebraicas son llamados homomorfismos. Entonces, un homomorfismo de monoides es una función tal que preserva la multiplicación y los idénticos. Aquí no estamos distinguiendo, el 1 debe ser el 1 de m y el 1 de n, pero en general no hay ambigüedad, entonces podemos llamarle simplemente, abusar de la notación y llamarle simplemente 1. En el caso de un homomorfismo de grupos, es un homomorfismo de monoides. Entonces, y resulta que en un homomorfismo aunque nada más se cumpla la condición de que sea homomorfismo de monoides, también se puede mostrar fácilmente aquí que como preserva al 1, entonces, y es multiplicativa, entonces también preserva a los idénticos, a los inversos. Tengo una pregunta. Sí. A ver, puedes bajar un poquito para ver lo anterior. Ahí. Un homomorfismo de grupos se da entre grupos o entre un grupo y un monoide, porque dices que simplemente es un homomorfismo de monoides. ¿Puede haber un homomorfismo entre un grupo y un monoide que no es grupo? Claro, porque el grupo es un monoide. No. Que tiene una propiedad extra. Por eso. Pero puede haber un homomorfismo entre un grupo G y un monoide M. Sí, no hay Ningún problema. Ok. No. Lo que sí es, pero si el monoide es también el monoide del codominio, o sea, G es el dominio y H es el codominio. Si Sí, este monoide es un grupo, entonces se preservan los inversos. a fuerzas. A fuerzas. Aquí está la Y si demostración. no, el inverso de G va a dar a un elemento de H que no Un elemento necesariamente es inverso en H. no necesariamente, exacto. Ok. Un homomorfismo de anillos es un homomorfismo del monoide aditivo y del multiplicativo. Aquí está exactamente el comentario que estás haciendo. Bueno, más o menos. Entonces, de nuevo, estamos usando el abuso de notación en donde las operaciones más de A y B la estamos usando con el mismo signo y la multiplicación la estamos haciendo por yuxtaposición. Y por ser monoides, homomorfismo de monoides, pues el aditivo manda al 0 en el 0 y el multiplicativo manda al 1 en el 1. Entonces, un homomorfismo de A módulos va a ser un homomorfismo entre sus grupos aditivos, tal que también A se ver, satisface. ¿se definieron lo que eran A módulos? Yo entendí que habíamos definido módulos, pero A módulos no sé qué es. Me perdí completamente de eso de A Módulo módulos. izquierdo, perdón.
Un R aquí, debía haber dicho un R módulo. Bueno, no, espera, déjame ver la definición, déjala verla. Un R módulo izquierdo sobre un anillo R es un grupo abeliano y con una función. Multiplicativa y una acción. Híjole, eso es como difícil de capturar, pero bueno, esa es la definición de un R módulo o una Bueno, módulo. Okay. mira, es una manera de hablar, de poner todo el titipuchal de fórmulas que satisface un espacio vectorial. Bueno, ok. Entonces, las definiciones hace que usando los conceptos de estructuras más simples, podamos definir estructuras más complicadas en esos términos y ahorrarte el titipuchal de 10, 12 fórmulas que tienes que escribir. Ok. En cambio, tienes una red como una especie de árbol de definiciones, ¿no? Sí, sí. Bueno, ok. Pero te Y digo, no se para podría mí, hacer una especie de arbolito así de dibujado, ¿no? sí. O Este, sea, a con ver, todos ¿hay algún artista los antecedentes de un espacio antes? vectorial, A de lo mejor, dónde a ver, viene, Joel, que no dice nada nunca, ¿por qué no pintas un arbolito? que no es pintor. ¿Y yo por qué voy a pintar un arbolito? No entendí. Porque te declaramos el artista del grupo. Ah, caray. Sí, mira, Bueno, se ve en la pintura que pusiste en tu, en tu avatar. en Pero tu eso no lo avatar. hice yo. Ah, no. Ay, ay, ay. No. Pero tienes acceso al avatar, tienes como manera de hacerlo. Entonces, sí, uso un avatar para las estructuras, para el árbol de estructuras. Ok. Bueno, Entonces, como ven, que en todos los casos los homomorfismos de estructuras preservan las operaciones y, los elementos distinguidos. El 0 va en el 0, el 1 va en el 1, etc. Entonces, un homomorfismo de A módulos, entonces satisface estas dos propiedades. Es un homomorfismo del grupo aditivo y satisface esta propiedad de la, como de la multiplicación escalar también está preservada. O sea, estoy llamando A en lugar de al anillo A, en lugar de R lo estoy llamando A. Entonces, los elementos del anillo, si un elemento del anillo multiplica al vector del módulo, vector extendido, en el sentido, no es exactamente un vector porque son elementos de un módulo, no de un espacio vectorial. Entonces, multiplicar al vector entre comillas antes es lo mismo que después. O sea, preserva la multiplicación escalar. Y si se combinan las dos expresiones, tenemos esta condición que la conocemos bien de los ejemplos de espacios vectoriales. Entonces, simplemente lo único, en un módulo le quitamos al espacio vectorial, le quitamos el hecho de que los escalares no necesariamente tienen inversos. Es lo único que estamos haciendo. Esa es la generalización. Entonces, un homomorfismo de álgebras es un homomorfismo de anillo y de módulo. O sea, un álgebra es, por un lado, un anillo y un módulo que satisfacen las condiciones que vimos anteriormente. Creo que no lo mencioné. Entonces, un R álgebra es un R módulo que también tiene estructura de anillo y la multiplicación escalar y la multiplicación del anillo tienen esta propiedad. O sea, que la K que multiplica un producto puede multiplicar al primer factor o al segundo factor. No, pero aquí tengo un error. Ok. Entonces, un homomorfismo de álgebras es importante, van a ver que es importante ver que es un homomorfismo de anillos y de módulos.
Entonces, en todos los casos anteriores, la composición de dos morfismos de una estructura dada es un morfismo. Esto es, si X y Y son dos estructuras, de todas las que mencionamos, X, Y y Z son tres estructuras, F de X a Y y G de Y a Z son morfismos, entonces la composición de X a Z también es un morfismo. O sea, si F preserva estructuras y elementos idénticos y elementos distinguidos y G hace lo mismo, entonces la composición también lo hace. La función idéntica, cuando queremos enfatizar que es el idéntico, o sea, que no le hace nada a los elementos, también es un morfismo de las estructuras. Trivialmente es un morfismo de las estructuras. Oye, una pregunta. Por ejemplo, un subespacio, pensando en espacios vectoriales, un subespacio vectorial de un espacio vectorial más grande, la inclusión ahí es un homomorfismo. Sí. ¿Sí? ¿Hay homomorfismos en espacios vectoriales o en módulos que sean realmente muy diferentes que eso, que esa inclusión? O sea, Sí. fundamentalmente muy distintos, como qué ejemplo podría haber de eso. Te Que la no sea debo, pero que no sea esencialmente una inclusión. O sea, Oye, es que, mira, en una inclusión es algo inyectivo. Entonces, si tú tienes otro homomorfismo que no es inyectivo, entonces ya no es inclusión. ok, puede haber homomorfismos no inyectivos, pero que de todos modos preserven los elementos, los idénticos. claro. Ok, Sí. ¿Y hay algún ejemplo? Bueno, luego me dan un ejemplo, ¿no? Porque yo Sí. como que no me los imagino, pero Bueno, supongo que no deben ser difíciles. sí, digo, Gracias, Pues Hugo. es que, mira, por ejemplo, en dimensiones finitas, si tú vas de uno grande a uno chico, Ujú. pues entonces ahí a fuerza no son inyectivos. Ok, pero todavía, otra vez estás hablando de subespacios, ¿no? Fundamentalmente, Sí, de un subespacio grande a uno chico. Y sí, entonces eso no puede ser inyectivo, pero entonces debe haber varios elementos, digamos, por un subespacio que va a un subespacio de dimensión menor, dos rectas que van a una sola o algo así, ¿no? sí. Y es un homomorfismo que no es inyectivo. Eso. Ok. Bueno, pero de acuerdo, pero en el fondo estamos hablando esencialmente de lo mismo, de todas maneras, de subespacios. ¿Hay algo de de homomorfismos que no sean relaciones entre subespacios? Pues es que lo que sí. pasa es que con un homomorfismo subespacios van en subespacios. Por eso, entonces, esencialmente, desde un punto de vista, un homomorfismo mapea fundamental, o sea, a ver, no sé si puedo plantear bien mi pregunta. Eh, si tienes dos espacios vectoriales, un Sí, homomorfismo entre ellos. Mi pregunta sí. ¿es siempre posible embeber uno de esos dos subespacios en uno más grande y crear un isomorfismo entre ellos que respete el homomorfismo? No, ¿verdad? Mira, en los espacios vectoriales de dimensión finita, la situación es más o menos trivial porque dos espacios de la misma dimensión siempre son isomorfos. Exacto. Bueno, ese es el punto. Entonces, hablar de homomorfismos casi es estar hablando de relaciones entre subespacios, ¿no? En cierta forma. Ah, en el caso de espacios O sea, vectoriales, sí. En el caso de módulos, no. La situación es mucho más complicada. ok, ok. Bueno, entonces eso lo creo nada Una más. vez que quitas que el anillo tenga inverso multiplicativo, se complican las cosas. Ok. Y hay muchos ejemplos, pues sobre todo, por ejemplo, pues, pregúntale a Hugo sobre cuando tienes espacios de funciones, donde los anillos son muy complicados y los espacios vectoriales sobre esos anillos, los módulos sobre esos anillos son
me imagino también muy complicados. Bueno, pues trataré de creerlo, pues. Gracias. Sí. Ahora, la composición de funciones es asociativa y preserva la estructura. Entonces, entonces quiere decir que la composición de morfismos también es asociativa. Porque por un lado, como funciones, es asociativa. Y puesto que cada una de las composiciones preserva estructura, la composición de las tres va a preservar estructura. Entonces también son morfismos y son iguales. Y la igualdad como funciones implica que sean igualdad como morfismos de esta composición. Entonces, un isomorfismo es una función entre dos estructuras, es un A ver, isomorfismo. perdón, vuelvo a insistir. Entonces, a ver, también es cierto que una transformación lineal, por ejemplo, es un morfismo, ¿no? Sí. Ok. El término morfismo se usa porque viene de la teoría de categorías y hablamos, por ejemplo, de morfismos entre espacios vectoriales o entre gráficas, etcétera. Entonces, Sí, es un pero en el concepto más caso de los general, es un concepto más sí, general, pero en espacios sí. vectoriales acaba siendo casi transformaciones lineales. Es lo En que estoy espacios entendiendo. vectoriales son transformaciones lineales y ya, Ok. no hay otra. Ay, gracias por aclararnos. Sí, no hay de otra, sí, en espacios vectoriales. En módulos, no siempre los módulos tienen base. Entonces, no puedes hablar de transformaciones lineales en el sentido de espacios vectoriales, porque una transformación lineal siempre implica que tienes una base de dimensión finita o infinita, y todas las transformaciones lineales se expresan como combinaciones lineales. Ok, gracias. Entonces, para que un homomorfismo sea un isomorfismo, necesita tener un inverso a derecho e izquierdo. O sea, que haya uno de regreso. Si tenemos uno de X a Y, necesitamos uno de Y a X, tal que las composiciones son las identidades correspondientes. O sea, G composición F igual a 1X y F composición G igual a la identidad en la estructura Y. De aquí se deduce es muy sencillo demostrar que F y G son biyectivos, o sea, inyectivos y suprayectivos, y que G es único. Y puesto que G es único, lo denotamos también, como en el caso de los grupos, por F a la menos 1. Entonces, la demostración de que son únicos aquí está. Entonces, el converso es también cierto. Si un homomorfismo es biyectivo, entonces es un isomorfismo. ¿Qué queremos decir con eso? Que como función tiene un inverso, pero podemos demostrar que ese inverso también preserva la estructura, y aquí está, al preservar la estructura, se vuelve en morfismo de las estructuras, y por lo tanto, F con su inverso resulta ser digo que el inverso también es un morfismo o un homomorfismo. Estamos hablando, en estructuras vamos a usar la palabra homomorfismo para distinguirlos de otro tipo de morfismos. Entonces, en general, una subestructura de una estructura algebraica consiste en un subconjunto que satisface las mismas propiedades de la estructura con las operaciones de la estructura restringidas al subconjunto. Entonces, Eso implica que debe contener los idénticos, por ejemplo, ¿no? sí. Entonces, vamos a ver los detalles para las estructuras que hemos considerado. Si ese es un subconjunto de un monoide M y el 1 está en el monoide, entonces, y también es la operación o sea, si tomamos dos elementos, si la operación restringida al monoide es cerrada,
Entonces, en ese caso, decimos que o sea, ese va a ser un monoide, por lo tanto es un submonoide de M. Si en el caso de un subconjunto de un grupo, tenemos la misma condición de que el idéntico esté en el subgrupo. Y aquí necesitamos pedir no solo que sea cerrada, sino que un elemento por el inverso de otro esté también dentro del subconjunto. Entonces, en tal caso, tenemos un subgrupo. En el caso de un anillo, necesitamos que tanto el idéntico aditivo y el multiplicativo sean elementos del subconjunto. Y la condición de que un elemento operado con el inverso de otro, en el caso del grupo aditivo se describe X en menos Y, y en el caso multiplicativo simplemente queremos que sea cerrada, o sea, que sea cerrada como monoide. Entonces hablamos de un subanillo del conjunto. Entonces, lo mismo ocurre para un subconjunto de un campo. Entonces, pero aquí también tenemos que incluir, que como en el caso de los grupos, que X por el inverso de otro esté en el subcampo. Entonces, un submódulo es un módulo tal que la multiplicación escalar por la multiplicación de un elemento es cerrada. Que lo vamos a expresar de esta manera. Y de hecho, esta condición de que RS esté contenido en S es más, resulta que de hecho es igual a S porque tenemos que el 1 está en R. Eso es cierto para anillos con unitario, con una identidad multiplicativa, porque en tal caso podemos expresar una X como un elemento de RS. En el caso de cuando los módulos, entonces si M es si el módulo es el anillo mismo, entonces claro, digo, el anillo es un submódulo, es módulo. O sea, la multiplicación del anillo y la multiplicación escalar en este caso coinciden. Entonces, los submódulos en este caso se llaman ideales izquierdos, como en el caso de los módulos son módulos izquierdos y aquí también los ideales son izquierdos. Si ese es se puede definir en forma similar un módulo derecho y un ideal derecho. Si, por ejemplo, cuando el anillo es conmutativo, las dos definiciones coinciden. Y en el caso de los ideales, decimos que es un ideal bilateral. Entonces, como los anillos no son conmutativos, podemos considerar todos los elementos del anillo que conmutan con todos los elementos del anillo. Por ejemplo, o sea, el conjunto de todos los elementos A en R, que tal que AX igual a XA para toda X en R, se llama el centro del anillo. Y en este caso es muy sencillo demostrar que es un subanillo, porque obviamente si A y B están en el anillo, la suma y la multiplicación están en el anillo. Entonces, las operaciones de R restringidas a CR son cerradas. El 0 y el 1 obviamente satisfacen esta propiedad. Y también el inverso aditivo. Entonces, eso hace que sea un subanillo. Entonces, aquí vamos a considerar otra definición equivalente del álgebra. Supongamos que tenemos un homomorfismo de anillos. Tenemos un anillo R y un anillo B.
y vamos a pedir que este homomorfismo tenga la propiedad que la imagen de R en B esté contenida en el centro de B. Entonces podemos definir en B a una estructura de R álgebra como sigue. Puesto que B ya es un anillo, solo necesitamos definir un mapeo lineal que sea una acción sobre B, considerando R como un monoide multiplicativo. O sea, lo que queremos ver que hay una multiplicación escalar que hace a B un R módulo. Entonces, necesitamos que se cumplan las dos condiciones para que sea módulo. Una, que sea una acción que está aquí indicada por esto, o sea, entonces K por H por la multiplicación escalar B es igual a K multiplicación escalar de H por multiplicación escalar de B, y que el idéntico no, deje a otro elemento igual en la acción. Y que la multiplicación, y además, para que sea álgebra, necesitamos que la multiplicación escalar y la del anillo satisfagan esta condición. Que la K puede distribuirse multiplicativamente, primero como factor de B, como multiplicación escalar de B, o como multiplicación escalar de C. Esto lo haría ya una álgebra. Entonces, para lograr esta multiplicación escalar, se define como, si tomo una K en R, f de K está en B. Entonces, defino K producto escalar con B como la imagen de K por B. Y esta es una multiplicación en B. Entonces, como F es un homomorfismo, entonces tenemos que, si por ejemplo, claramente si tengo K y L, entonces K más L por B va a ser F de K más L, que es F de K más F de L, y esos son multiplicaciones dentro del anillo B, y por lo tanto se satisface que es lineal en R. También es lineal en B porque la multiplicación en B es distributiva. Entonces que esta es una multiplicación, una función bilineal, es bastante claro. Ahora, lo que es un poco más complicado son las igualdades de los productos. Como módulo resultan de que, o sea, cuando queremos demostrar esta parte, tomamos por cada una de las definiciones, y KH.B es F de KH por B, bla, bla, bla. Aquí pueden ver la demostración. Y todas se satisfacen satisfacen estas dos condiciones. En el caso de 1 por B es F de 1, pero F de 1 es el 1 del anillo B, y por lo tanto se satisface que la acción es el idéntico. Para demostrar que los productos como álgebra es un poquito más laborioso, pero también sencillo. Queremos ver que K por BC, esto es, por definición, es esto F de K por BC. Y como esta multiplicación está dentro del anillo, la multiplicación del anillo es asociativa, entonces podemos asociarlo de esta forma, y por definición es K.B por S. La otra resulta en forma similar, que se las digo que la pueden checar a su conveniencia, pero es también muy sencilla, simplemente usando las definiciones y las propiedades de anillo. Entonces, empezamos aquí con un homomorfismo de un anillo R en un anillo B, que tiene la condición de que F de R está contenido en el centro del segundo anillo B. Vamos a ver el converso, que si B es un R álgebra, como la definimos inicialmente. Inverso. Inversamente se debe decir. Sí, inversamente. .
si B es una R álgebra, entonces podemos definir, usando la multiplicación escalar que define a B como módulo, podemos definir esta función de R en B. Entonces, acuérdense que como R álgebra, la B es un R módulo. Entonces, esta es la multiplicación escalar en B de un elemento X en R por el idéntico de B. Y eso es un elemento de B. Entonces, esto está bien definida y queremos ver que es un homomorfismo de álgebras. No, perdón, de anillos. Entonces, el hecho de que B es un R módulo satisfacen estas dos condiciones, o sea, la estoy reproduciendo lo que se dio antes, y como R álgebra se satisfacen estas condiciones. Vamos a usar estas dos situaciones para demostrar la siguiente propiedad. Si tengo el producto en R de dos elementos HK, por la multiplicación escalarmente por dos elementos de BC, podemos pensarlos casi como coordenadas. Entonces, la primera coordenada se multiplica con B y la segunda coordenada se multiplica escalarmente con C. Y esto se sigue combinando estas dos situaciones. Entonces, la multiplicación escalar es distributiva por la izquierda, así que F es claramente un homomorfismo. O sea, si ven acá, si tengo F de X más Y, entonces es X más Y por 1, que es X por 1 más Y por 1. ¿Por qué? Porque la multiplicación es la multiplicación escalar que suponemos que existe como R módulo. Y usando esta propiedad, podemos demostrar que también es un morfismo, o sea, es multiplicativa, o sea, f de x por y es xy por 1, pero el 1 lo podemos expresar como 1 por 1, y por lo tanto, usando esta propiedad, entonces podemos poner la x con el 1 y la y con el 1, y eso corresponde a fx por f de y. Por lo tanto, f es un homomorfismo de anillos. Entonces, esto ya demuestra que las dos definiciones, o sea, que podemos empezar con un homomorfismo de anillos o podemos empezar con un R álgebra como se definió, y de las dos y tenemos que estas dos definiciones son equivalentes. Oye, todo esto va a tener algún sentido realmente en la axiomatización de la álgebra geométrica. Sí. Ahorita. Bueno, no vamos a ver, digo, aquí Lo se va a ver. que pasa es que, a ver, realmente me estoy absolutamente perdido yo, ¿no? No, hay demasiadas palabras, demasiados conceptos que es muy difícil seguir un argumento cuando no te has aprendido la diferencia entre anillo, campo, grupo, álgebra, etcétera, ¿no? Como que si no tienes una idea muy clara. Y yo veo, digo, está bien que sigamos por esto, pero lo que yo veo es que mucho de lo que estás haciendo me da la impresión de que si nosotros, en lugar de hacer las cosas axiomáticamente, las hacemos como veníamos haciéndolas, construyendo a partir de un espacio vectorial unos productos de cierta forma y todo eso, para mí en particular me resulta más sencillo pensar en esos términos que en estos otros.
y a lo mejor para ti es al revés, ¿no? Bueno, por un lado es al revés, estoy de acuerdo, pero por otro lado, lo que vamos a ver es que la complicación, la complejidad de un álgebra de Clifford como la hace Géstenes, Ujú. ¿sí? ¿Así se dice? Sí, Géstenes. Sí. Resulta que vemos que hay un, como lo dijiste, un árbol de estructuras que está ahí y que no es aparente, porque estamos viendo los árboles del bosque y no al bosque. Entonces, lo que estoy tratando de que vean es el bosque. Y no va, y no, La analogía de bosque ¿te acuerdas? no me gusta porque no la entiendo. Perdón, ¿Cuál es la pero analogía? esta que usted estás hablando de bosque y no estamos hablando de bosque, ni de árboles. Yo no veo la relación de lo que estamos haciendo como con árboles y bosques. Ya la vez pasada la mencionaste y yo no la entendí. Entonces quiero Bueno, decir, no la entiendo. Entonces, ok. no me sirve de mucho esa analogía. Mira, los árboles son todas las tipuchal de fórmulas que tú y Alejandro pusieron. Y el bosque son todas estas estructuras, de las cuales sale la complejidad de todas las no veo fórmulas qué que tiene ustedes que ver. usaron. El bosque no es una estructura, perdón, es que no. A ver, hay estructuras, sí. Alejandro y yo trabajamos con unas fórmulas. Sí, En esas fórmulas, para usar esas fórmulas y para manipularlas, estamos manipulando unas estructuras de las cuales nos resulta difícil trabajar con ellas porque son delicadas, ¿sí? sí, Y sus propiedades, en la forma en que lo estábamos haciendo, sus propiedades se deducen de sus propias definiciones, que no son definiciones axiomáticas, sino definiciones a partir de un espacio vectorial y una serie de cosas que fuimos definiendo. Y sí, resulta difícil ver la estructura de lo que estamos haciendo y vemos, pero puntualmente en cada fórmula podíamos más o menos entender lo que se hacía. Ahora, yo sí, veo que efectivamente eso que se hacía corresponde a ciertas estructuras que tienen un nombre y que son genéricas, que son estructuras algebraicas genéricas conocidas quizás en otros ámbitos también, y que bueno, está bien que las conozcamos, ¿no? sí. Pero, pero sí creo que puede haber dos formas completamente distintas de enfrentar el asunto. Y no sé, Alejandro, pero yo me sentía más a gusto con la otra. En esta me voy a perder, yo sé que me voy a perder, porque Sí, pero llevo mira, toda mi vida de matemático oyendo las palabras homomorfismo, grupo, anillo, ideal, centro, y todas esas cosas me las han definido 1000 veces y no me las he podido aprender. No, no soy capaz de mira, manejar todo este conjunto de estructuras, ¿no? Y las he oído mil ajá, veces. A ver, A al final ver, de cuentas, si tienes una estructura general, lo que estás haciendo es usar mecanismos que funcionan. Un homomorfismo, pues al final de cuentas, respeta la estructura. Y lo único que estamos hablando es esa estructura, cómo se ve en forma general. Me imagino que el esfuerzo de Víctor es que buscando esa generalización o esa forma general de la estructura, podamos entender algunas cosas que son, digamos, que son más algebraicas, o los detalles son más complicados que realmente devienen de una estructura más general, que es lo que creo que trata de hacer Víctor. Ahora, ciertamente la analogía de bosque puede ser que no sea muy buena, pero ciertamente yo creo que lo que estamos haciendo es algo general que nos ayude a entender algo más particular. Pero bueno, ciertamente también que hay mucha definición, digamos, hay 400 definiciones para poder llegar a un detalle, pero bueno, eso es parte del pecado, digo. ese es el problema. Yo estoy de acuerdo, Alberto, con lo que dijiste. El problema es que esa estructura general, eh, a mí me parece más fácil ver la estructura general de un álgebra geométrica
En espacio vectorial estoy de acuerdo, no es álgebra sobre módulo. Me parece más fácil llegar a entender esa estructura así, como lo estábamos viendo, que de esta otra manera, porque esta depende de demasiadas definiciones que mi cerebro es incapaz de retener. ¿Sí? Yo tengo la capacidad de deducir a partir de ciertas construcciones, yo puedo entender lo que las construcciones implican. En cambio, soy incapaz de dar nombres y definir una serie de estructuras en abstracto y luego aplicárselas a una situación que podemos ver, que podemos construir de otra manera, ¿no? Nada más lo que digo es que me resulta mucho más difícil este camino y creo que me va a resultar más difícil, aunque estoy tratando de escucharlo y de entenderlo, ¿no? Bueno, lo digo porque igual a Alejandro también le parece, o a Joel, no sé, ellos qué piensan, cómo se sienten al respecto, pero a mí después de que me hablan de tanta cosa, dejo de entender completamente, ¿no? Cuando Víctor está aquí en la página anterior que estaba multiplicando una K por una, aquí, por ejemplo, H por K por B por C, por H por K, pues yo me estoy tratando de imaginar que B y C son como vectores que se multiplican y las HK son como los reales, ¿no? Y puedes multiplicar la H por la B y la K por la C, y veo más o menos que eso es parecido a lo que estábamos haciendo cuando teníamos en B y C un producto de vector, el producto exterior, el producto geométrico de dos vectores, y la H y la K eran, ¿cómo se llama? Escalares. Escalares. Lo veo, ¿no? Lo veo. Pero aquí me parece totalmente, o sea, con un grado de abstracción tal que digo, pues no sé qué estoy suponiendo que son H y K. A ver, ¿qué son H Son y K? elementos del anillo. Por eso, son elementos del anillo. Para mí, si me dices son números reales, ¡ay! Y si me dices que B y C son vectores, ok. Pero si me dices que H y K son elementos del anillo y que B y C son elementos de otro anillo, puta, ya me perdí, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, no estoy tratando de ser negativo, estoy tratando de explicar lo que me pasa a mí, ¿no? Sí. Con esto. Pero mira, y no quiere decir que no volver. respeto, no quiere decir que no respeto esas estructuras. Lo que pasa es que me pierdo completamente cuando estás hablando en esos términos. Pero mira, mínimo simplemente ve como una manera de justificar todo de ver por un lado la complejidad que existe implícitamente. Si ves la aritmética de un álgebra de Clifford, tienes 4,000 productos, 7,000 relaciones, expresiones algebraicas. No son tantas. Bueno, son 6,000 o 5,000. No es tan complicado. Yo no lo veo tan complicado visto así. Bueno, En cambio, así lo veo más complicado, pero no importa. Está bien. Creo que me ha ayudado de alguna manera a ver la relación entre esto y aquello. Eso sí, pero aquello lo entiendo mejor que esto. Ese es mi único punto. Sí, tú estás más cómodo con la aritmética del álgebra de Clifford. Sí. Y para mí, yo tengo el problema inverso. Cuando veo 400 fórmulas. No, está bien. Lo acabas de decir perfectamente. O sea, para ti esto va a ser más útil, para mí lo otro era suficientemente bueno. Sí. Está bien, entonces qué bueno que como hay mentalidades y formas de ver las matemáticas, apreciarlas y manejarlas diferentes, vale la pena verlo desde los dos lados. Estoy de acuerdo. Y yo voy a hacer un esfuerzo por verlo de este lado también. Sí. Pero, además te digo, es documentar los requisitos, ¿de acuerdo? Estamos documentando aquí los requisitos para entender que es un álgebra de Clifford. Y además me lo voy a estudiar esto y lo voy a pasar a TEG para que me sirva de ejercicio. Sí, ese ejercicio va a ser fundamental.
Pero Pero bueno, ahora, la fórmula que aquí que estoy ¿cómo se llama? Highlighteando. sí. ¿Highlighteando qué es? Highlight, Enfatizando, gracias, Alan. La que estoy enfatizando aquí, señalando, ¿la ven? señalando. Señalando. Ujú, Bueno, la estoy señalando enfatizándola sí. con la sombrita. Ujú. Bueno, esa fórmula no es sencilla, pero no es obvia de que resulta de una operación, que resulta de una multiplicación, ¿cómo se Sí, llama? Como acción y como multiplicación exacto, escalar. perfecto. Eso está muy bien dicho. No es obvia. Nosotros la usamos, pero no es obvia. Sí. Aquí estás demostrándola. No entiendo la puta demostración. ¿Por qué? Porque estoy perdido completamente. De acuerdo, cuando lo pases a Tech, Ujú. vas a ver que tiene Va a mucho ser muy sentido. difícil porque es que es una R álgebra, coño, puta. Dame un ejemplo de una R álgebra. Pues los reales con el álgebra de Clifford, con las fórmulas que describe Géstenes. Los Es reales. un ejemplo. Aquí la HK son los reales. Por eso, y ¿Sí? la BK ¿Sí? es el álgebra de Clifford. Son elementos del álgebra de Clifford, ¿no? Sí. Y la B y la C, si la HK son los reales. Sí, y la B, la C H real, K real, son y los B es un multivectores. vector de dimensión, Sí. es un vector en Rn, y C es otro vector en Rn. Ok, eso está bien. Para que yo sienta que, que ¿De cuando dónde? hablamos de R álgebras, estamos hablando de dos R álgebras, las cuales una, en nuestro caso, va a representar a los reales y en otro caso va a representar al álgebra geométrica, a los Sí, elementos del álgebra. Ok, eso ya me ayuda mucho, ¿ves? Qué bueno que hicimos de esta acuerdo. discusión. Sí. Porque Bueno, yo por veía otro alguna lado, relación, pero estaba yo perdido. la generalidad es porque, aunque Géstenes habla inicialmente de, 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 de espacios vectoriales de dimensión finita, aunque lo describe, Géstenes de hecho crea un espacio vectorial de dimensión infinita. Ujú. Sí, Por sí, ejemplo, para cuestiones que le podrían interesar a Hugo en las sí, en las álgebras de álgebras de Banach, ¿no? funciones, en las álgebras de Banach, Ujú, entonces es importante considerar anillos ujú, conmutativos. ujú. Entonces, por eso hice la distinción entre el álgebra geométrica y las álgebras de Clifford. Sí. El álgebra geométrica en general implica que estamos hablando de espacios vectoriales finitos o de dimensión infinita sobre los reales. Ujú, Y las álgebras de Clifford, en lugar, quita la restricción de campo y de espacio vectorial, o sea, de todos esos módulos sobre un anillo conmutativo, ujú. que puede ser de dimensión infinita o o uh, off, Luca, off. Perdón, tuve que decirle al perro que se baja, que no se metiera ¿cómo se llama? Al counter de la cocina. Ok, Bueno, sigamos, entonces, sí, perdón, ya no voy a sigamos. No, interrumpir. no, no, sí, yo creo, eso sí, digo, yo creo que esa discusión es importante, ¿no? De entender los dos aspectos. Entonces, esto es lo último que voy a ver antes de la definición de un álgebra de Clifford. Entonces, vamos a considerar, Ya son las 6, ya no falta, ya deberías ir bueno, pero es que cerrando también. denme 10 minutos, por favor, si están de acuerdo. ¿Eh? No voy a Sí, sí, darme aquí adelante. general. Sí, bueno. Entonces, vamos a considerar dos R módulos, o puedes pensar dos espacios vectoriales E y F, sobre un anillo conmutativo, o si quieres, son los reales. La R puedes pensar en los reales. Y vamos a considerar funciones bilineales del producto de E por E en F. Esta función bilineal es simétrica si G de XY igual a G de YX. Entonces, una función R cuadrática en general es una función uh, entre el módulo E y el módulo F que se puede expresar como la suma de una función bilineal y una función lineal. Esto, por ejemplo, corresponde en el caso de las cónicas a la cónica general
x cuadrada más x, más, digo, ax cuadrada más bxy más cy cuadrada más dx más yc más, bla, bla, más f, ¿ok? Igual a 0. Entonces, esta definición de forma de cuadrática general sobre un de R módulos corresponde, se define así como la suma de una bilineal y una lineal. Entonces, Espérate, pero ¿por qué solo aparece una sola variable? ¿No se supone que tiene dos variables las funciones cuadráticas? sí, pero estamos definiendo f en e. Entonces, usamos a la g con xx. Podría ser xy, pero para definir la x nada más depende de la y. ¿De acuerdo? Entonces, es g de xx más h de x. Entonces, cuando una función R cuadrática general se expresa como una suma de una bilineal y una lineal. Ok, sí. ¿Ok? Y corresponde a las cónicas general. Entonces, si la lineal es idénticamente 0, entonces decimos que la forma cuadrática es homogénea. Eso corresponde a x cuadrada más bxy más y cuadrada más cy cuadrada. Y cuando la f es el anillo o el espacio vectorial, entonces la llamamos forma cuadrática. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a ver es, lo que vamos a ver está motivado por un ejemplo muy sencillo. Si tomamos... A ver, entonces una forma cuadrática viene de una función cuadrática de dos variables, pero es una función de una sola variable. Sí, restringida a la diagonal, a Ok, XX. sí, ok, bien. Sí. Y puede ser homogénea o no, ok. Sí. ¿Qué pasó? Le tuve que abrir la puerta al perro. Ah. Si no empieza a ladrar, hijo de la chingada. Esta majadería dedicadas al rolling. Bueno. Entonces, tomemos el ejemplo de una función muy sencilla, que es la f de x igual a x cuadrada. Entonces, aquí vamos a calcular la función g de xy, definida como f de x más y menos f de xy menos f de y, que se llama la polarización de g. Entonces, aplicando la fórmula, tenemos esta situación que es igual a 2xy y que es claramente bilineal. Entonces, en lo que sigue vamos a ver condiciones que en el caso general tengamos que la g definida de esta forma también sea bilineal. Entonces, vamos a considerar un anillo donde se cumple la condición de que si 2 por y es igual a 0, o sea, 2 es la multiplicación escalar. Todo anillo tiene a los enteros o a los enteros módulo algo, ¿cómo se llama? Como elementos del anillo. O sea, se puede hacer una inclusión. Entonces, podemos definir que es 2y igual a 0. Y queremos que en el anillo 2y igual a 0 implique que y es igual a 0 para toda y en el anillo. Entonces, esa es una de las condiciones que vamos a necesitar. Entonces, una función f de e cuadrática general determina en forma única las funciones gxx y h. O sea, queremos ver si es cuadrática general, es una suma de una función bilineal restringida a la diagonal y una lineal. Entonces, vamos a ver que si
que en el caso de que sea una forma cuadrática general, que es la suma de estas dos funciones, entonces la G y la H están determinadas en forma única. Y de hecho tenemos que, que 2GXY es igual a la polarización de G, que es esta fórmula. Y por lo tanto, la H va a ser la G, la F menos la H. Perdón, la H va a ser la F menos la G. Aquí está. Entonces, y vamos a ver que F es homogénea si solo si F de X es igual a F de menos X, si y solo si F de 2X es igual a 4F de X. Esas dos condiciones vamos a ver que van a resultar que tenemos una situación similar donde esta función definida así resulta. Si definimos si tenemos una f en general y definimos esta función, esta no tiene que ser bilineal, pero con estas condiciones, que 2y igual a 0 implica y igual a 0, y que f de x sea igual a f de menos x, o que f de 2x sea igual a 4f de x, entonces nos va a garantizar eso. ¿Sí? Entonces, vamos a llamar delta f a la función f de x más y menos f de x menos f de y. Y usando la bilinealidad y linealidad de g y h, expandemos y resulta simplemente que esto es igual a 2gxy. Se los dejo de tarea que lo vean por su cuenta si quieren. Entonces, de aquí ya vimos que esto es cierto. Que esto de aquí es cierto. Ahora, vamos a suponer que f se puede escribir como otra función bilineal g1 restringida a la diagonal, xx, y h1 lineal. Entonces, procediendo como antes, tenemos que 2g de xy es igual a f de xy, o sea, ¿qué es f? No, perdón, esto no es f. Esto es delta f. O sea, tenemos que 2gxy es igual a delta fxy igual a 2g1xy. Por lo tanto, 2 de g menos g1 es igual a 0, y como supusimos que 2y igual a 0 implica y igual a 0, tenemos que g de y igual a g de 1y. Y la h de x es igual a esto, por lo tanto las h también son iguales. Entonces podemos hablar entonces de las funciones bilineal y lineal g y h asociadas a la función, puesto que son únicas. Supongamos, vamos a ver que esta condición implica que sea homogénea. Supongamos ahora que f de x es igual a f de menos x. Puesto que la g es lineal y la h es lineal, tenemos que esto es igual a f de x igual a f menos x, sustituyendo, usando la bilinealidad de g. Esto es, el menos lo podemos considerar como menos 1 por x, por lo tanto, lo podemos primero extraer del lado izquierdo y luego del lado derecho y multiplicar si nos da el cuadrado. Y lo mismo sucede con la linealidad de x, esto es menos 1 por x, o sea, menos hx, y esto nos resulta que usando que f de x igual a f menos x, tenemos que la g de x más h es lo mismo que g menos h. Por lo tanto, 2h es igual a 0, y por la misma situación anterior que supusimos, la h es idénticamente 0 y por lo tanto es homogénea. Al ser homogénea, quiere decir que es bilineal, porque la f de x coincide con... perdón, dije una burrada. Entonces tenemos esta situación. Ahora, el converso, no, ¿cómo se llama? Sí, ahora vamos a ver que si es el inverso. Entonces, si f de menos x, si f es homogénea, entonces tenemos que la h es 0,
Entonces, calculamos f de menos x, vemos que es igual a esto, como menos 1 al cuadrado es 1. Entonces, tenemos que f de menos, o sea, es sí, solo sí. F es homogénea, sí, solo sí, f de menos x es igual a f de x. La otra condición se hace en forma similar y pueden ver los detalles entonces, y en las dos direcciones, y resulta, por lo tanto, que f es homogénea, sí, solo sí, f de 2x es igual a 4 de f de x. Entonces, en resumen, si empezamos con una función cuadrática homogénea, ¿sí? Entonces, esta está definida por una función bilineal simétrica, y la función asociada h que corresponde es idénticamente 0. Y vimos que se satisfacen estas dos. Es única, ¿verdad? La función bilineal simétrica es única. Sí, y la h también, en este caso es Sí, 0. sí, sí, bueno, sí, las dos son únicas. Ok. Sí. Y podemos empezar por el otro lado. Podemos empezar con una función tal que un medio de delta f es bilineal y que satisface las condiciones, esta condición, esta o esta. Debe ser aquí. Entonces, g de x es claramente simétrica y vimos que f de x es igual a f de x. Entonces, este es el resumen de lo anterior. Entonces, se puede empezar de las dos direcciones. Empezar con la f, que satisface ciertas condiciones, o empezar con una g que es simétrica. Entonces, la condición de que en un anillo 2y igual a 0 implique y igual a 0 para toda y en el anillo, se satisface en muchas situaciones. Por ejemplo, si 2 es un elemento del grupo multiplicativo de unidades del anillo, o si el anillo es de característica diferente de 2 y no hay divisores de 0. No, tiene que ser diferente de 2, si no, 2 por y es igual a 0, siempre. Sí. Entonces, o si es un campo, todo se cumple. Entonces, esta situación no es tan, no se extraña en ese sentido. Entonces, para las situaciones que vamos a necesitar, vamos a suponer que 2 tiene inverso multiplicativo, que f es una forma cuadrática homogénea y por lo tanto podemos definir g de x en términos de la función cuadrática por esta situación, y h de x es 0. Entonces, podemos observar que f de kx es g de kx, k cuadrada, por la bilinealidad es k cuadrada, o sea, podemos sacar la x por un lado y luego por el otro lado y resulta que es k cuadrada. Y esto, tenemos esta situación. Y para terminar, vamos a definir ya, con todo lo anterior, podemos definir un álgebra de Clifford. Y va a ser una R álgebra. R es donde R es y un triplete E, G, alfa, donde R es un anillo conmutativo, E es un R módulo, G es una forma bilineal simétrica y alfa es un mapeo lineal que satisface que el cuadrado de alfa X que está en el álgebra, o sea, en el álgebra se pueden multiplicar elementos, entonces podemos considerar el f de x también, va a ser g de x por multiplicado escalarmente por 1, por el 1 del álgebra, o sea, como anillo. Y que tiene la siguiente propiedad. Si beta es un mapeo lineal de E en otra álgebra que satisface esta misma condición, o sea, bx al cuadrado igual a g de x por 1, entonces existe un homomorfismo de álgebras único CG en L que hace el siguiente diagrama conmutativo. No sé si vieron al perico, dijeron 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno. Está participando, güey. Sí, está contribuyendo. Sí.
Entonces, que sea, o sea, nos dan este. Entonces, para cualquier otro, mapeo lineal del módulo en L, en un álgebra, existe uno único, lo vamos a mostrar B estrella, tal que alfa B estrella sea igual a beta. Entonces, entonces resulta que esta se llama una propiedad universal que satisfacen muchas estructuras algebraicas, y en este caso aplica. Resulta que el álgebra de Clifford es única en el sentido de que cualquier otra álgebra C', junto con un mapeo bilineal alfa' C tal que satisface la misma condición, tiene la misma propiedad que CG y por lo tanto es isomorfa. Y la demostración es simplemente 3 diagramitas. Por un lado, usando que alfa tiene la propiedad, la alfa' me genera alfa' estrella. Pero como alfa' tiene la misma propiedad que CG de E, entonces la A me genera una alfa estrella. Combinando la alfa y el alfa', y por otro lado, la función idéntica, usando alfa y alfa, la función idéntica del álgebra, el 1 o sea, la que manda al X en X, es la única que hace este diagrama conmutativo, pero combinando estos dos, tenemos que alfa' estrella es, por la unicidad, es el idéntico. Y de la otra manera también resulta, la otra dirección también es el idéntico de C', y por lo tanto, esto es la definición de que CG de E y C es isomorfa. Esto debe ser C'. Con razón no estaba yo entendiendo. Ahora sí, claro, ya quedó muy claro. Bueno, muy bien. Bueno, pues la próxima vez que nos vas a explicar esto para que lo entendamos. No, lo vas a pasar a TEC y vas a entenderlo, güey. Bueno. Mira, de aquí la próxima vez lo que voy a ver es cómo se genera vamos a crear a esta álgebra usando el producto tensorial. Ok. Bueno, pues voy a dejar de grabar, ¿eh?